Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Imagina una tarde de verano sofocante en Alejandría, donde el aire está impregnado del aroma de las aguas del Nilo y del polvo de las piedras antiguas. En un palacio suntuoso, rodeado de columnas de mármol y oro, yace una mujer cuya belleza una vez conquistó imperios. Sus ojos, delineados con col negro, están llenos de desesperación y determinación. A su lado, sirvientes fieles tiemblan de miedo, y una cesta de higos de la que sale un leve siseo. Pero, ¿y si esta escena que todos hemos visto en películas y libros oculta algo mucho más terrible? ¿Y si la muerte de Cleopatra no fue rápida y poética, sino llena de tormentos que los historiadores prefirieron callar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué sus últimos instantes están envueltos en una niebla tan espesa de leyendas? Porque la verdad puede resultar demasiado aterradora como para contarla en voz alta. Ahora sumérjanos más profundo en esta historia y verás por ti mismo cómo un solo mordisco cambió el curso del mundo. Pero lo más espantoso es lo que realmente ocurrió. Cleopatra nació en la dinastía de los Ptolomeos, que gobernaba Egipto desde hacía varios siglos tras las conquistas de Alejandro Magno. Su padre, Ptolomeo XII, era un gobernante débil, más ocupado en intrigas y banquetes que en los asuntos del Estado. Desde niña, Cleopatra vio cómo la corte hervía de conspiraciones, donde hermanos y hermanas podían convertirse en enemigos en cualquier momento. Era una niña inteligente, hablaba varios idiomas, incluido el egipcio, que la mayoría de sus antepasados ignoraban. Pero su infancia no fue un cuento de hadas. Estaba llena de miedo al veneno en la copa o al puñal en la oscuridad. Cuando su padre murió, Cleopatra tenía apenas 18 años y debía compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Esa decisión parecía razonable en el papel, pero en realidad encendió un incendio de odio. El hermano la veía como una amenaza, y ella a él como un obstáculo en su camino al poder real. El conflicto estalló rápidamente y Cleopatra se vio obligada a huir de Alejandría, escondiéndose en los desiertos y reuniendo aliados. Pero entonces aún no sabía que esa huida la llevaría a un hombre que cambiaría su destino para siempre. En ese momento, Roma ardía en guerras civiles. Julio César acababa de vencer a Pompeyo y llegó a Egipto para resolver las disputas locales. Cleopatra vio en él una oportunidad. La leyenda dice que se presentó ante él envuelta en una alfombra, pero la verdad fue mucho más prosaica. Se infiltró en el palacio bajo el amparo de la noche con ayuda de amigos leales. César quedó fascinado no solo por su belleza, sino también por su mente aguda. Vio en ella a una igual, una socia en el juego del poder. Su alianza fue apasionada y estratégica. Cleopatra le dio un hijo, Cesarión, y ese niño se convirtió en el símbolo de sus esperanzas de unir Roma y Egipto. Pero los senadores romanos murmuraban: César se ha dejado llevar demasiado por esta reina oriental. Su romance avivaba envidias y Cleopatra sentía cómo las sombras de la conspiración se cerraban a su alrededor. Intentó influir en César, convenciéndolo de adoptar costumbres egipcias, pero él seguía siendo romano hasta la médula. Cuando César fue asesinado en el Senado, Cleopatra sufrió un shock que casi la quebró. Regresó a Egipto con su hijo, pero su corazón dolía por la pérdida. Y delante la esperaba una nueva prueba: Marco Antonio, un hombre cuya pasión resultaría aún más destructiva. Antonio era un guerrero lleno de fuego y ambiciones. Tras la muerte de César, compartió el poder con Octaviano y Lépido, pero su alma se inclinaba hacia Oriente. Cuando conoció a Cleopatra en Tarso, fue como un rayo. Ella llegó en una barcaza dorada, vestida como Afrodita, con sirvientes disfrazados de ninfas. Antonio cayó a sus pies y su amor estalló al instante. Pasaban noches en banquetes donde el vino corría a raudales y las bromas se convertían en conversaciones serias sobre el futuro. Cleopatra veía en él a un protector y él en ella a una musa. Tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y luego Ptolomeo Filadelfo. Pero su unión asustaba a Roma. Octaviano, frío y calculador, difundía rumores.
Antonio había traicionado a la República al entregar tierras a los hijos de Cleopatra. Cleopatra sentía que se acercaba la tormenta. Fortalecía su ejército, reunía una flota, pero dentro de ella crecía el miedo. Miedo por sus hijos, por Egipto, por sí misma. Antonio luchaba contra sus propios demonios. Su afición al alcohol y su impulsividad a menudo lo traicionaban en las batallas. Su relación estaba llena de pasión, pero también de conflictos. Cleopatra lo celaba de las esposas romanas y él se enfurecía con sus manipulaciones. Pero lo peor aún estaba por venir, la batalla de Accio, que los rompería a ambos. El verano de aquel año fue abrasador, y la flota de Cleopatra estaba anclada en el Golfo de Ambracia, lista para chocar con Octaviano. Antonio comandaba las fuerzas, pero sus soldados murmuraban. Veían en Cleopatra una extranjera que se entrometía en asuntos romanos. Cleopatra insistía en una batalla naval, confiando en la fuerza de sus naves. El día de la batalla llegó de repente. Las olas golpeaban los costados, y el aire se llenó de gritos y el clangor del metal. Antonio luchaba con furia, pero cuando vio que la flota de Cleopatra se retiraba, la siguió, abandonando a sus hombres. Eso fue traición a los ojos de los romanos. La derrota fue aplastante. Miles murieron, y los supervivientes culpaban a la reina egipcia. Antonio cayó en la desesperación. Se encerró en Alejandría, donde bebía y discutía con Cleopatra. Ella intentaba salvar la situación enviando emisarios a Octaviano, ofreciéndole una alianza, pero él lo rechazó todo. Cleopatra entendía. Roma quería su cabeza como trofeo. Sus motivos eran complejos, luchaban no solo por el poder, sino por el legado, porque sus hijos gobernaran. El miedo al cautiverio la atormentaba por las noches, se imaginaba encadenada, paseada por las calles de Roma mientras la multitud se burlaba de la reina caída. Antonio sufría por la culpa. Había perdido honor, amigos, imperio. Su amor, antes brillante, ahora ardía en agonía. Pero entonces aún no sabían a qué conduciría esa desesperación. Octaviano se acercaba a Alejandría con un ejército que parecía invencible. La ciudad bullía de rumores. Unos hablaban de resistencia, otros de rendición. Cleopatra se encerró en su mausoleo, un enorme edificio de piedra donde guardaba sus tesoros. Ordenó a los sirvientes traer una cesta de higos, supuestamente para comer, pero dentro acechaba la muerte. Antonio, al oír el falso rumor de su suicidio, se clavó la espada. No murió de inmediato. La herida era profunda, pero no mortal al instante. Los sirvientes lo llevaron ante Cleopatra y ella, llorando, lo izó por la ventana con cuerdas. Esa escena estaba llena de horror. La sangre corría por las piedras, Antonio gemía de dolor, y Cleopatra besaba su rostro susurrando palabras de amor. Murió en sus brazos, y en ese momento su mundo se derrumbó. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Octaviano tomó la ciudad, y sus soldados rodearon el mausoleo. Cleopatra lo recibió con dignidad, intentando seducirlo o convencerlo, pero él fue inflexible. La quería viva para su triunfo en Roma. Ella pidió tiempo para reflexionar, y aquí la historia se vuelve verdaderamente sombría. La versión tradicional habla del áspid, una serpiente que la mordió en el pecho. Pero profundicemos. ¿Y si no fue una sola serpiente, sino algo mucho más doloroso? Fuentes como Plutarco y Dion Casio insinúan detalles que a menudo se omiten. Cleopatra era experta en venenos. Experimentaba con criminales, observando cómo diferentes sustancias mataban. Sabía que la mordedura del áspid no causaba una muerte instantánea, sino una agonía lenta. El dolor comenzaba con un ardor en el lugar de la mordedura, luego se extendía por el cuerpo provocando náuseas, vómitos, parálisis. Sus sirvientes, Hira y Charmion, estaban con ella. Tal vez la serpiente mordió no solo a ella, sino también a ellas, o tomaron el veneno de otra forma. Imagina, Cleopatra acerca la serpiente a su brazo, sintiendo las escamas frías en la piel. La mordedura, un estallido agudo de dolor, como una aguja al rojo vivo. El veneno empieza a actuar, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, el sudor brota en la frente. Yace en un lecho dorado, con un vestido rojo que simboliza sangre y poder. En los ojos, una mezcla de alivio y terror.
Pero lo más espantoso son las alucinaciones. El veneno del áspid provoca visiones. Tal vez veía a César y Antonio llamándola, o a sus hijos condenados al exilio. El cuerpo se convulsiona, los músculos se contraen en espasmos y los sirvientes a su lado se retuercen en tormentos similares. Octaviano irrumpió demasiado tarde. La encontró muerta, con marcas de mordeduras apenas visibles. Pero, ¿por qué ordenó ocultar los detalles? Tal vez porque la verdad la mostraba no como una víctima débil, sino como una mujer que eligió la muerte en sus propios términos, pero a un precio de sufrimientos insoportables. Veamos por qué la historia calla estos detalles. Los romanos querían presentar a Cleopatra como una seductora que murió románticamente para no reconocer su fuerza. Octaviano, convertido en Augusto, reescribía la historia. Destruyó estatuas de Antonio, pero perdonó a los hijos de Cleopatra, al menos a los gemelos. Cesarión fue asesinado para no amenazar su poder. Cleopatra Selene se casó con un rey númida, pero su vida estuvo llena de amargura. Alejandro Helios desapareció en la niebla del tiempo, quizá murió en cautiverio. Ptolomeo Filadelfo murió joven. Esos niños fueron víctimas de las ambiciones de los adultos. Cleopatra, al elegir la muerte, pensó protegerlos, pero en realidad los condenó a la soledad. Sus motivos eran profundos: miedo al deshonor, amor por sus hijos, orgullo de reina. No quería convertirse en trofeo, paseada por Roma mientras la multitud le arrojaba basura. En cambio, se fue como una diosa, pero el precio fue terrible. El dolor del veneno duró horas, no minutos como en las leyendas. Sentía cómo la vida se escapaba gota a gota, los recuerdos pasaban ante sus ojos, la infancia en el palacio, las noches con César, los banquetes con Antonio. El miedo a lo desconocido se mezclaba con alivio. ¿Y los sirvientes? Hira y Charmion murieron a su lado. Su lealtad fue absoluta. Charmion, ajustando la corona en la cabeza de la reina muerta, dijo: «Esto es digno de la descendiente de tantos reyes». Esas palabras resonaron a través de los siglos, pero ocultan la agonía de los últimos instantes. Ahora piensa en las consecuencias. La muerte de Cleopatra marcó el fin del Egipto helenístico. Octaviano anexó el país, convirtiéndolo en provincia romana. Los tesoros del palacio llenaron las arcas de Roma, financiando nuevas conquistas. Pero culturalmente Egipto cambió. Los mundos griego y egipcio se mezclaron con el romano, dando nacimiento a una nueva era. Cleopatra se convirtió en leyenda, símbolo de fuerza femenina y tragedia. Sin embargo, los detalles espantosos de su muerte nos recuerdan el precio del poder. Experimentaba con venenos no por sadismo, sino por miedo. Había visto morir a reyes y quería controlar su destino. Pero el veneno no siempre obedece. Puede causar no una muerte rápida, sino horas de tormento, donde el cuerpo traiciona a la mente. Historiadores como Estrabón insinuaron versiones alternativas. Tal vez bebió veneno de una copa de oro o se pinchó con una horquilla envenenada. Pero la serpiente sigue siendo la más poética, aunque la más cruel. ¿Por qué una serpiente? En la mitología egipcia, el ureo, la cobra en la corona, es símbolo de protección. Cleopatra, identificándose con Isis, eligió morir por una criatura sagrada. Pero imagina el siseo y la cesta, la mirada fría del reptil, el momento en que los colmillos se hunden en la carne. La sangre se mezcla con el veneno, el dolor palpita, la vista se nubla. Llama a sus hijos, pero están lejos, en manos de enemigos. Esa decisión lo cambió todo. Sin ella Egipto cayó, Roma floreció, pero su espíritu vive en las historias. Profundicemos en la personalidad de Cleopatra. No era solo una belleza. Las monedas la muestran con nariz aguileña y mentón fuerte, signos de determinación. Sus motivos se basaban en la supervivencia de la dinastía. Desde niña aprendió intrigas. Mató a su hermana Arsinoe para eliminar a una rival y posiblemente envenenó a su hermano. Pero eso no la convertía en monstruo. En ese mundo el poder se sostenía con sangre. Su miedo era real. Tras Accio soñaba con el cautiverio, donde Octaviano se burlaba de ella. Antonio añadía dramatismo. Su suicidio fue impulsivo, provocado por un falso mensaje que quizá ella misma preparó para incitarlo. Quería morir juntos, pero él se fue primero, dejándola sola. En el mausoleo vivió un conflicto interno: rendirse y vivir en deshonra o morir con dignidad.
Eligió la muerte, pero los detalles son espantosos. El veneno causaba hinchazón, dificultad para respirar, convulsiones. Podía gritar de dolor, pero los sirvientes callaban para no delatarla. Octaviano, al ver el cuerpo, se enfureció. Había perdido su trofeo. Ordenó enterrarla junto a Antonio, pero ¿fue misericordia o cálculo? Las consecuencias para Egipto fueron duras. Los impuestos subieron, el pueblo sufrió bajo el yugo romano. Los hijos de Cleopatra se dispersaron. Selene se convirtió en reina de Mauritania, pero siempre recordó a su madre. Sus descendientes se mezclaron con la nobleza romana, llevando la sangre de los Ptolomeos. Pero volvamos a esas últimas horas. Cleopatra, tendida en el mausoleo, oye pasos de soldados afuera. El corazón late con fuerza, las manos tiemblan. Toma la serpiente, el áspid, cuyas escamas brillan a la luz de las lámparas. La mordedura en el brazo, el dolor estalla como fuego. El veneno corre por las venas, provocando calor y luego frío. Cae sobre el lecho, el vestido se empapa de sudor. Los recuerdos la invaden. El primer encuentro con César, cuando arriesgó todo. Las noches con Antonio, llenas de risas y amor. El nacimiento de sus hijos, que le daba esperanza. Pero ahora todo se derrumba. Los sirvientes toman el veneno. Sus rostros se contraen en agonía. Charmion ajusta la corona, susurrando palabras de despedida. Cleopatra siente cómo las fuerzas se van, la respiración se entrecorta. Alucinaciones. El Nilo se tiñe de sangre, las pirámides se derrumban. Susurra una oración a Isis, la diosa a la que imitaba. La muerte llega no como alivio, sino como lucha final. El cuerpo se sacude, los ojos se ponen en blanco. Cuando Octaviano entra, ve 3 cuerpos, pero no comprende toda la profundidad de la tragedia. Ordena ocultar los detalles para no inspirar a otros a hacer lo mismo. Pero la verdad se filtra. En los relatos de los historiadores aparecen insinuaciones de agonía, de que quizá no fue una sola serpiente, sino varias para acelerar el fin. O que el veneno se mezcló con algo más, provocando vómitos y convulsiones. Estos detalles calla la historia porque son demasiado humanos, demasiado terribles para la leyenda. Las consecuencias resonaron a través de los siglos. Roma se convirtió en imperio bajo Augusto, pero la sombra de Cleopatra lo persiguió. Temía su influencia incluso después de muerta. Destruyó estatuas, pero los mitos crecieron. Para Egipto fue el fin de la independencia. La provincia alimentaba a Roma con grano, pero el pueblo añoraba a sus antiguos dioses. Los hijos de Cleopatra llevaron su legado. Selene educó a sus hijos en el espíritu de su madre, pero uno de ellos fue ejecutado por Calígula. La sangre de los Ptolomeos se extinguió, pero el espíritu sobrevivió en el arte, desde Shakespeare hasta las películas. Los detalles espantosos recuerdan. El poder es una ilusión, la muerte es realidad. Cleopatra eligió controlar su final, pero pagó con tormentos. Su miedo al ultraje fue más fuerte que el dolor. Esto nos enseña. En momentos de desesperación, las decisiones tienen consecuencias a largo plazo. Podía rendirse, vivir en el exilio, ver a sus hijos, pero eligió el honor. La lección de vida es sencilla. A veces el orgullo salva el alma, pero destruye el cuerpo. Al final, su historia es la de una mujer que desafió imperios, pero no pudo desafiar la muerte sin sufrimientos. Y en eso reside su eterno misterio. Para entenderlo mejor, imaginemos la vida cotidiana de Cleopatra antes del final. Se despertaba en sus aposentos, donde el aire estaba lleno de inciensos, sándalo y mirra. Los sirvientes traían frutas y vino, pero ella comía poco, temiendo el veneno. Sus días estaban llenos de consejos, discutía impuestos con ministros, rezaba en templos donde los sacerdotes la veían como encarnación de Isis. Con Antonio discutían estrategias, él quería guerra terrestre, ella naval. Su amor era tormentoso, besos alternaban con peleas, pero siempre terminaban en reconciliación. Tras Accio todo cambió. Antonio se encerró, negándose a comer, mientras Cleopatra recorría el palacio enviando cartas a Octaviano. Ofrecía abdicar en favor de sus hijos, pero él quería sumisión total. En el mausoleo reunió oro y joyas, planeando quemarlas si era necesario. Ese acto de desesperación mostraba su determinación. Mejor destruir la riqueza que entregarla al enemigo.
Cuando Antonio se hirió, ella gritó de dolor al izar su cuerpo. La sangre manchó sus manos, sus gemidos resonaban en las paredes. Lavaba sus heridas susurrando: «Mi amor, no me dejes». Su muerte rompió algo dentro de ella. Entendió que estaba sola contra el mundo. Ahora, más detalles sobre el veneno. Cleopatra probaba sustancias en condenados. Un veneno causaba somnolencia, otro convulsiones. Eligió el áspid por su simbolismo, pero conocía sus tormentos. La mordedura introduce neurotoxina que paraliza el sistema nervioso. Primero el dolor es local, luego se extiende. Las piernas se vuelven pesadas, el habla se enreda, la vista se oscurece. Podía sentir asfixia, como si el aire se espesara. Los sirvientes sufrían a su lado. Su lealtad era conmovedora, pero trágica. Ira murió primero, Charmion última, alcanzando a decir aquellas famosas palabras. Octaviano, al ver la escena, sintió no triunfo, sino vacío. Había vencido, pero perdido el símbolo. Los enterró con honores, pero ocultó la agonía para no mostrar debilidad. Las consecuencias para el mundo fueron inmensas. Sin Cleopatra, Oriente se sometió a Roma, las culturas se mezclaron dando nuevas tradiciones. Pero su tragedia personal está en los hijos. Cesarión, un muchacho de 17 años, fue asesinado por orden de Octaviano. Los gemelos sobrevivieron, pero en cautiverio. Selene se casó, pero siempre añoró Egipto. Sus destinos recuerdan el precio de las ambiciones. Al final piensa: Cleopatra yacía muerta, la corona en la cabeza, la serpiente se había escabullido en la sombra. Sus ojos quedaron fijos en una mirada eterna, mezcla de desafío y paz. La historia calla los gritos, las convulsiones, las lágrimas de los sirvientes, porque la verdad es demasiado cruda y pesada. Pero en ese silencio hay una lección. La vida está llena de lecciones donde el honor choca con el dolor. Cleopatra eligió el honor y su legado vive. Podemos extraer: ante las adversidades, la entereza define nuestra memoria. No temas al final, teme una vida sin sentido. Su muerte fue espantosa, pero la hizo suya, y en eso reside su fuerza eterna.